Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jorge Alberto Medina López y soy pianista. Vengo a presentarles este proyecto titulado De Europa a Yucatán a través de la música. Este proyecto nace de la convocatoria Nuevos Creadores de la Secretaría de la Cultura y las Artes del Estado de Yucatán. Mi proyecto básicamente es un recital de piano en el que les voy a presentar obras de compositores europeos y compositores yucatecos. Los compositores yucatecos de música académica no son nada conocidos ni en nuestra región ni fuera. Eso es lamentable, ya que es un patrimonio cultural de nuestro estado. Los compositores de esta región que voy a presentar son Halfdan Jeve, que es un noruego que radicó en Yucatán durante unos años y compuso dos obras que voy a interpretar. De igual manera voy a interpretar a Jorge González Ávila. Es un compositor y pianista yucateco. Comenzó aquí en el estado de Yucatán. Estuvo como alumno del compositor Daniel Ayala y más tarde se dirigió a la Ciudad de México a estudiar con Rodolfo Halfter. Cada composición que voy a tocar es de un estilo diferente, pertenece a una estética diferente y a una época, ya que cada época tiene una estética en particular, una manera de componer, unos elementos y unas herramientas distintas. La primera obra que voy a interpretar es el Preludio y Fuga en sol menor del libro número 2 del clave bien temperado. Durante esta época se componía con base al contrapunto, a la polifonía. La polifonía son muchas voces. ¿Esto qué quiere decir? En esta música se daba prioridad a la melodía, al dibujo melódico, y se utilizaban estas melodías para realizar una obra. O sea, diversas melodías tocadas simultáneamente formaban una obra. No es como actualmente vemos, por ejemplo, en la música popular, y que también anteriormente a esta época sucedió con los trovadores, en la que se acompañaba, por ejemplo, a un cantante con una armonía. Y eso lo vemos usualmente en la música popular. Sin embargo, en esta época era una herramienta, era una técnica de composición del contrapunto, en el que, por ejemplo, cantaban melodías diferentes, un grupo de personas, o eran tocadas, cantadas, ya sea por una sola persona en un piano, en un clavecín, que era lo que había en esa época, por un violín, por un cello, y se tocaban diferentes melodías que al componerse, que se fueran tocadas simultáneamente, lograban un conjunto armónico, como por ejemplo, esta es una melodía, y le contesta otra melodía y otra. Aquí estamos utilizando diferentes melodías que, sin embargo, al tocarse de manera simultánea, son consonantes, nos resultan agradables al oído. La siguiente pieza que voy a interpretar es la sonata opus 101 de Ludwig van Beethoven. Solamente dos movimientos, el primero y el segundo. Estas sonatas son de las últimas que compuso Beethoven y fueron sonatas en las que Beethoven rescató formas compositivas que ya eran abandonadas, como la fuga. Cada una de estas sonatas tiene una fuga. ¿Qué es una fuga? Como también lo vimos en la pieza anterior, no lo mencioné, pero la fuga es un tema que se presenta y este tema desaparece, se fuga. Luego lo presenta otra voz y se vuelve a fugar. Por ejemplo, en Bach, el tema es se fuga. En estas sonatas de Beethoven sucede esto. Beethoven rescata esa forma compositiva del pasado, del barroco, pero bueno, sin embargo yo no voy a tocar el movimiento que contiene esta fuga, voy a tocar el primero y el segundo, que son más bien de una índole romántica, en la que Beethoven utiliza ya la forma de construir sus obras con un ritmo tendiente al romanticismo, al rubato, a la libertad en el ritmo, a la forma en la que se da prioridad a la expresión de los sentimientos, ya que Beethoven sí se llama que fue precursor de esta nueva forma compositiva, de esta nueva estética.
Sin embargo, hay otros compositores como Clementi que fueron que precedieron a esta época. Sin embargo, a Beethoven se le da gran crédito de esto. Después voy a interpretar una obra de Chopin, la sonata número 3. Sin embargo, solamente voy a interpretar el tercer y el cuarto movimiento. Esta sonata fue compuesta 4 años antes de que falleciera el compositor. Ya sufría de la tuberculosis, por lo que no pudo interpretarla en vivo debido a su estado anímico. Sin embargo, esta sonata rescata gran parte de los modelos del clasicismo, lo que es el rondó, y al mismo tiempo deja una identidad de lo que era el nocturno, algo que caracterizó a Chopin. Chopin no empezó esta forma del nocturno, sin embargo la siguió, la desarrolló y fue algo muy característico de Chopin. Esta obra es lenta, se caracteriza por tener un bajo arpegiado que acompaña la melodía. Eso se da mucho en el primer movimiento, pero en este tercer movimiento se da de una manera diferente. No es precisamente un nocturno, pero tiene influencias de lo mismo. Y no es muy atrevido pensar que podría ser un nocturno, ya que comparte una forma parecida y que Chopin tomó esta forma como algo muy personal. Podemos encontrar este tipo de sonido que hace referencia a la noche, un sonido tranquilo, una búsqueda de un drama tranquilo y romántico. El cuarto movimiento más bien es un rondó, rescata formas del clasicismo. El rondó básicamente era una forma en la que se tocaba un tema y se volvía a repetir más adelante. Usualmente es de 2 formas o tres temas y se divide en 5 partes. En el caso de Chopin podemos ver lo que sí es un rondó a 5 partes, pero que toma elementos o partes para complementar estas partes, estas formas. Tiene una pequeña coda por cada parte. Y eso se debe a que Chopin no se centró en aquellos que querían mostrar nuevas formas, ni tampoco aquellos que querían conservar las formas ya preestablecidas. Chopin simplemente compuso y a sus necesidades fue adaptando todas las innovaciones compositivas, ya sea la forma, ya sea la armonía, ya sea la manera de manejar sus melodías. Y también rescató y conservó formas anteriores, porque no era partidario de ninguna de las 2 formas. Bueno, después tenemos una intervención del musicólogo Álvaro Vega, quien va a explicar acerca de su labor como investigador y en el rescate de estas obras yucatecas que ya les hablé, de Halfdan Yebe y de Jorge González Ávila. El maestro Álvaro Vega se ha dedicado a rescatar música de yucateca, música de compositores yucatecos, de música académica. Se dedica a investigar, a buscar acerca de las fuentes y los contextos de esos momentos, a rescatar las partituras, a digitalizarlas y pues también a buscar intérpretes que puedan difundir estas obras. Yo me veo en esta labor de difundirlo. No es mi primera vez, ya lo había hecho anteriormente con el maestro, pero en esta manera podemos llevarlo a una sala de conciertos. Tal vez en estos momentos no podemos ir a un teatro por las circunstancias dadas, pero podemos hacerlo desde casa y podemos valorar la obra de arte que se ha hecho en nuestro estado, que es un patrimonio y que debe ser bien valorada. Bueno, ya hablando de esto, los dejo para que disfruten de este concierto. Espero que lo disfruten. Espero que no sea la primera vez que nos encontremos en estos medios, sino que podamos encontrarnos más adelante y podamos seguir compartiendo de mi trabajo, del trabajo de mis compañeros también intérpretes, que son músicos muy buenos, estudiantes y músicos ya que se dedican a la música profesionalmente. Y espero que ellos también puedan compartir un poco de este patrimonio cultural de nuestro estado
y que ustedes puedan disfrutarlo. Bueno, sin más, les agradezco y espero que disfruten de mi recital. Gracias.
El patrimonio musical de Yucatán es más amplio y valioso de lo que generalmente se considera. Si bien la trova peninsular ha sido reconocida por el público gracias al interés de varias generaciones de intérpretes de la canción popular, la música de concierto creada en la región, en cambio, no ha recibido la atención que merece. Sin embargo, en los últimos años han surgido en nuestro medio nuevos artistas dispuestos a ir más allá del canon musical establecido. Por eso me da mucho gusto colaborar en el actual proyecto musical de Jorge Medina, quien es un destacado representante de la joven generación de pianistas yucatecos. En el programa que actualmente presenta el músico mencionado, incluye obras de compositores relacionados íntimamente, vitalmente, con la cultura musical de nuestra región. Me refiero primero a Halfdan Jebe, quien nació en 1868 y murió en 1937. Este autor de origen noruego llegó a Yucatán en 1923, digamos que, mejor dicho, entre finales de 1922 y principios de 1923, y se quedó entre nosotros por varios años, hasta su muerte. Y en la ciudad de Mérida particularmente desarrolló una labor musical no solo como profesor, como divulgador de la cultura universal musical, sino que también realizó una serie de obras muy importantes para nuestro patrimonio, entre las que se destacan varias obras orquestales, pero también música de cámara, como la que en esta ocasión Jorge incluye en su programa. Antes de hablar de las obras, quiero decir que Jebe pues estudió música con muy importantes profesores en Europa. Particularmente quiero mencionar que fue alumno de composición de un muy importante músico francés, Jules Massenet. Bien, pues ya en nuestras tierras, este músico, repito, de origen noruego, desarrolló una importante labor. De su catálogo, que hoy se reconocen en un número de 40 composiciones, o alrededor de 40, y que están depositadas en la Biblioteca Nacional de Oslo, pues se destacan varias obras orquestales y también de música de cámara. En este grupo de obras de música de cámara, o de este grupo de obras de música de cámara, Jorge eligió dos piezas para piano para este programa: Romanza 1 y Romanza 3. Dos piezas pianísticas, con un lenguaje pianístico muy elaborado, muy bien estructurado, y que de las que podemos decir que fueron escritas seguramente para un amplio público en la década de los 20, para pianistas pues, de varios niveles que pues, convivían en nuestra ciudad en aquellos años. Por su estructura, por su factura, estas obras se acercan mucho a lo que el entorno meridiano entonces vivía musicalmente, y me refiero a la canción yucateca. Las dos obras denotan elementos de la canción popular peninsular de aquellos días, que vivía una etapa muy importante, como todos ustedes saben. Claro, al ser romanzas, la romanza es una canción, Jebe dejó percibir en estas obras estos elementos melódicos que caracterizaban a la canción yucateca de entonces. Particularmente la Romanza 1 la publicó en el año de 1927 en la revista Social, una revista de amplia divulgación por aquel tiempo, y que, bueno, se dedicaba a publicar partituras en prácticamente cada uno de sus números que salían o que veían la luz. La Romanza 3, muy parecida a la 1, en carácter, en aire, pues se encuentra el original en la Biblioteca Nacional de Oslo, dentro de este archivo que resguarda las partituras de ese compositor noruego. Pues bien, esto es muy importante, y seguramente más adelante otros pianistas yucatecos incluirán en su repertorio no solo estas obras, sino otras piezas para piano
que el compositor noruego dejó en esta tierra y también escribió sobre todo en esta tierra y que hoy son resguardadas en Europa, como ya mencioné. El otro compositor abordado de esta región por Jorge Medina es Jorge González Ávila. Jorge González Ávila pertenece a una generación posterior a la de Yeve, ya que, como ya mencioné, Halban Yeve muere en 1937. Pues bueno, 10 años después, Jorge González Ávila ya era un brillante estudiante de piano, destacado, y así lo han mencionado diferentes personales de la época que lo conocieron. González Ávila se fue a la Ciudad de México en 1949 con la intención de estudiar composición. Se fue siendo un pianista muy notable, pero él, por encima de todo, quería formarse como un compositor. Y lo logró, pues llegó a México ese año y inmediatamente se inscribe en el Conservatorio Nacional, donde toma clases con Rodolfo Halffter, este compositor de origen español, que 2 años antes, mejor dicho, que la década anterior había llegado a México y que pues realizó diferentes tareas importantísimas en pro de la música nacional. Ya como maestro de composición, recibe a González Ávila y no solo le da clases de análisis, sino que muy pronto lo invita a ser su alumno de composición. En los primeros años de la década de los 50, González Ávila gana 4 concursos consecutivos de composición organizados por el conservatorio. Así inicia una trayectoria creativa muy importante que solo se interrumpe con su muerte en 1993. Bueno, este pianista y compositor yucateco, González Ávila, pues nació en 1925 y como ya dije, muy joven se fue a México a estudiar. De este autor, Medina incluye una pieza juvenil primero de González Ávila, Añoranza, una pieza que él se llevó bajo el brazo cuando se fue a estudiar a México. Sin embargo, la excluyó de su catálogo y ya en 1962 la incluye como parte de una suite para piano. Sin embargo, esta pieza, que es deudora del romanticismo musical europeo, como el mismo autor lo mencionó alguna vez, es una pieza que tiene la influencia, por ejemplo, de músicos como Rachmaninoff y otros músicos románticos. Ha sido grabada, ¿no? Y seguramente empezó a revisarla y pues la rescata el propio autor para que García Mora la grabara en 1957 en un disco de música mexicana. Bien, las otras piezas o la otra obra que incluye Medina en este proyecto pertenecen a 24 invenciones, opus 28, pues, escrita por González Ávila en 1959. Bien, estas 9 invenciones que toma este pianista yucateco para interpretar en este proyecto, pues bueno, como ya dije, forman parte de las 24 invenciones. Sin embargo, Medina interpreta 9 de estas invenciones a partir de una publicación realizada por Ediciones Mexicanas de Música. Bueno, estas piezas o estas invenciones son diferentes totalmente a Añoranza, la primera pieza que ya mencioné. Porque, bueno, ya las invenciones escritas en el 59, como ya dije, denotan la influencia del maestro Halffter, sobre todo en el sentido o a través del lenguaje que este maestro español le enseñó, que son las técnicas muy cercanas a la música atonal. Es decir, las invenciones, a diferencia de la Añoranza, van abandonando estos elementos de la música romántica para perfilarse hacia una música mucho más moderna, sobre todo muy cercanas a la música dodecafónica, que se convierte desde entonces en parte del lenguaje de González Ávila, que mezcla más adelante como el folclore y con otros elementos también nacionalistas propias de la música mexicana. Bueno, entonces, finalmente quisiera reafirmar la opinión o mi punto de vista con respecto a ese trabajo, pues invitando a otros pianistas
yucatecos actuales a tocar la música de los compositores regionales, ya sea del pasado y sobre todo de los compositores yucatecos del presente. Debe ser una labor muy firme y debe ser una actitud constante de los actuales pianistas. Y precisamente Jorge Medina da un ejemplo con este proyecto y abre el camino para que otros sigan su ejemplo. Muchas gracias por su atención.
Juntos transformemos Yucatán. Gobierno del Estado.